Bueno, démosle la bienvenida a Mónica García, que nos va a hablar de superfrisos infinitos. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes por la invitación. Entonces, sí, hoy voy a hablarles de este tema, superficies infinitos. Es una colaboración con mis colaboradoras que están en esta foto aquí. Amanda Burcroft, Ilke Chenachi, Francesca Fedele y Victoria Klaas, aquí juntas cuando empezamos este proyecto el año pasado en Banff. Entonces, antes de empezar con definiciones y todo eso, me gustaría darles una visión del contexto. Ay, Dios. Ah, ya. Uy, está un poco lento. Esperen. Uy, hace 3 segundos funcionaba bien y ahora... Listo. No, sí está con un poco de retraso. Bueno, pero por el momento están viendo este recuadro, entonces voy a hablar de este recuadro. Entonces, sí, les decía que les iban a dar un contexto sobre el problema. Entonces, hay una noción de friso finito que fue introducida por Coxeter y estudiada por Conway y Coxeter en los 70. Esa es lo que le llamo la versión clásica, la versión original de estos objetos, que ha sido generalizada en dos direcciones. La primera, bueno, no la primera, de hecho son bastante al mismo tiempo. Es la noción de friso infinito periódico, que fue estudiada e introducida por Chabold y estudiada por Bauer Parsons y Chabold en 2016. Y ha sido generalizada también a una versión super, de la que vamos a hablar más a profundidad en la charla, por Morier-Genoux, Psienko y Tabashnikov en 2015. Entonces, esta generalización super es solo para el caso de frisos finitos. Entonces, generaliza en versión super el trabajo clásico de Conway y Coxeter. Entonces, la pregunta que nos hicimos con nuestras colaboradoras era si había una noción de superfriso infinito que nos ayudara a rellenar este cuadro aquí. ¿Ok? Entonces empecemos con las definiciones. Y, Y entonces esto es de lo que me gustaría hablar hoy, cómo rellenar este cuadrito aquí. Entonces, para eso empecemos con las definiciones. Y esperemos 2 segundos a que mi conexión decida enseñarles la siguiente slide. Dios mío. Si no quizás dejando de compartir y compartiendo de nuevo. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer eso. Uh-huh. Listo. Entonces aquí ven la slide que me gustaría mostrarles. Entonces empecemos con la noción clásica, que es un friso de Coxeter. Entonces un friso es un arreglo de números enteros o funciones racionales, como vamos a ver, de la siguiente forma. Entonces tienen que empezar siempre por una línea de ceros y luego la segunda línea va a ser una línea de unos, pero la van a mover un poquito hacia la derecha. Entonces, de manera que estén, sí, como shifted, de manera que estén shifted. Y después van a empezar con una serie Corridos. de... Sí, gracias, corridos. Con una serie de números, de cierta manera que cada vez que tienen lo que le llamamos un diamante de números, por eso necesitamos que estén corridos en cada línea, la siguiente relación, que llamamos la relación del diamante, sea satisfecha. Entonces, cada vez que tienen este diamantito aquí, van a querer que A multiplicado por D menos B multiplicado por C les dé igual a 1. Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero antes de eso, me gustaría decirles que un friso es finito si solo tiene un número finito de líneas y le vamos a pedir que termine en líneas de unos y ceros, de forma como simétrica, ¿no? Entonces es finito si tiene un número finito de líneas y luego vamos a terminar con una línea de unos y una de ceros. Entonces veamos un ejemplo. Entonces aquí está un ejemplo de un friso finito. Entonces como les digo, empieza en ceros, en unos y luego termina en unos y en ceros y solo tiene un número finito de líneas. Y si se ponen a revisar, por ejemplo, aquí les agarré un diamante aleatorio
satisfacen bien esta regla de aquí, ¿no? 2 por 2 son 4, menos 3 es igual a 1. Y si hacen esta verificación en todos los diamantitos que aparecen aquí, van a ver que este es verdad. Entonces, un poco de terminología para los frisos. El número de líneas no triviales, es decir, no las líneas de 1 y ceros que sabemos que siempre están aquí, se llama el ancho del friso. Entonces, por ejemplo, este friso tiene ancho igual a 2 porque solo tiene 2 líneas no triviales. Y la primera línea es lo que le llamamos la sección de quiddidad, o quiddity en inglés, que significa esencia porque viene del latino. Y gracias a esta regla podemos deducir las demás entradas del friso solo viendo esta línea, ¿no? Por ejemplo, aquí, si quisiera adivinar qué es esta entrada, pues yo sé que este diamante tiene que satisfacer esta relación, entonces automáticamente voy a saber que aquí voy a tener que poner un 1. Entonces, el siguiente teorema de Conway y Coxeter nos dice que un friso finito n ancho o de ancho n es n más 3 periódico. Entonces, por ejemplo, aquí vimos un ejemplo de un friso de ancho 2. Entonces, este teorema nos dice que va a ser va a tener un periodo igual a 5. Y de hecho, por eso solo marqué estas 5 primeras entradas de la sucesión de quiddidad, porque a partir de aquí se nos repite esta línea. Y si ven acá, también si agarro la segunda línea, acá tengo 5 entradas y luego se empiezan a repetir. Y continúa hacia el infinito, hacia los lados. ¿Alguna pregunta sobre la definición de friso? Súper bien. Entonces, estos objetos tienen un montón de conexiones a varios objetos combinatorios y algebraicos. Y otra vez mi iPad, otra vez mi conexión no les muestra la slide que sigue. Voy a aprovechar a preguntar una cosa. Sí. ¿Eso siempre es infinito para los costados, entonces? Sí, siempre es infinito para los costados. Finito quiere decir que lo es acotado arriba y abajo, pero para los lados siempre va a ser infinito. Claro, bueno, ahorita que todavía ves mi slide, yo podría decirte, bueno, como es periódico, podría yo cortarlo en las líneas verdes que les dibujé ahí y acordarme de que siempre es infinito hacia los lados. Pero sí, siempre es infinito. Y de hecho eso es importante porque ahorita que les muestre la definición de friso infinito, se va a ver que sí puede ser muy, muy grande. Y mi iPad sigue sin dándoles mi slide. ¿Saben qué? Voy a conectarme a otro Wi-Fi. Porque yo creo que es eso. A ver, ¿listo? Sí, parece ser que funciona mejor. Bueno, entonces, como les decía, estos objetos combinatorios, los frisos, están relacionados con muchos otros objetos. Uno de ellos es las triangulaciones de un polígono. Este es un teorema también de Conway y Coxeter cuando estaban estudiando estos objetos, que nos dice que los frisos de números enteros, finitos y n más 3 periódicos están en biyección con las triangulaciones de un polígono de n más 3 lados convexo. Y entonces, en este contexto, la regla del diamante que les enseñé se proviene de una relación geométrica súper antiguísima, que es la relación de Ptolomeo, y parece ser que aunque me cambie de Wi-Fi, no les enseña mis slides con Google Meet. ¿Qué hacemos? ¿Saben qué? Ya sé qué vamos a hacer. Sí, les voy a mandarles desde la computadora. El PDF, ¿no? sí, voy a hacer eso. Si no, eso lo puedo mostrar desde la compu. Sí, eso voy a hacer.
Ya no les voy a ver las caras, pero yo creo que es mejor. Javi y yo estábamos hablando sin tener el micrófono abierto, no sé qué. ¿Decías algo? Ah, Un chiste con vernos las caras, si era positivo o no. Ah, bueno, siempre ayuda para llenar estos baches, ¿no? sí, para ver sus caras y todo bien. ¿Listo? ¿Ven? Perfecto. Sí, yo creo que así vamos a hacerle. Bueno, no voy a poder usar mi pluma, pero está bien. Entonces les decía que la regla del diamante proviene entonces de... Se ve tu puntero igual, ¿eh? Súper bien. Gracias por decirme. Proviene de una relación geométrica súper antigua, que es la relación de Ptolomeo, que les dice que si ustedes tienen un cuadrilátero, entonces el producto de las diagonales de su cuadrilátero va a ser igual a la suma de los productos de los lados paralelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este cuadrilátero que les digo, que tiene lados C, B, 1 y 1 y diagonales A y D, la relación de Ptolomeo nos dice que el producto de A y D es igual a BC más 1. Y como pueden ver, esto rápidamente, solo moviendo cosas al lado de la igualdad, nos dice que 1 es igual a D menos BC. Entonces les voy a enseñar rápidamente cómo funciona esta biyección. Entonces para esto voy a enseñarles ahora un friso de funciones racionales. Entonces imaginémonos que empezamos con este pentágono triangulado así. Y que llamo a las dos diagonales iniciales x2 y x1. Entonces la manera en que ustedes pueden construir un friso con eso es que toman una diagonal del friso que tenga como entradas su triangulación inicial, ¿no? Entonces aquí sabemos que tenemos que empezar con, bueno, acá está la línea de ceros que no escribí, luego empezamos con 1, escribo 1, 2, termino con 1 y acá hay un 0 que no escribí. Entonces usamos la regla de Ptolomeo o la regla del diamante para saber quién está acá, ¿no? Entonces esto equivale pues a ver un cuadrilátero en el pentágono que me incluya estas dos diagonales y un 1. En este caso, x2, x1 y el 1 acá, ¿no? Entonces, la relación de Ptolomeo me dice, consideren esta diagonal, hagan esta relación, y esto nos dice que la longitud de la diagonal verde que les escribí aquí sería esta función racional. Entonces, ustedes se pueden divertir a hacer esto para todas las diagonales del pentágono. Entonces, por ejemplo, hay una manera en la que la podríamos hacer. Por ejemplo, aquí escogí este punto gris y lo mandé hacia la, ¿cómo es? Contra las manecillas del reloj hasta el primer punto que me daba una diagonal no trivial, ¿no? Porque lo pude haber mandado acá, pero esto me daba la frontera, entonces lo mando para acá arriba, ¿no? Y esta es esta diagonal. Entonces podría continuar a divertirme a hacer esto. Por ejemplo, ahora te tomo este punto, hago lo mismo, voy contra las manecillas del reloj a la primera diagonal no trivial. Aquí tengo un nuevo cuadrilátero que esta vez cruza x2, uso la relación de Ptolomeo y voy a obtener esta relación regular. Y luego continúo dándole las vueltas al polígono. Por ejemplo, ahora agarro acá, resulta que es este x2, solo pongo x2, continúo acá. Acá voy a tener que hacer lo que le llamamos flips, o sea, cambiar una diagonal por la otra, ¿no? Podría, por ejemplo, cambiar esta diagonal y luego esta de acá. Y si hacen eso, les prometo que van a obtener esta relación acá. Y si se fijan, pues ya acabé, ¿no? Vuelvo a empezar en x1 en esta diagonal de acá. Y esto es, por ejemplo, una pequeña prueba de por qué un friso finito, gracias a esta biyección, puedo ver que es periódico, ¿verdad? Porque equivale esta primera línea de acá, como les acabo de enseñar, equivale a dar la vuelta al pentágono y pues el pentágono tiene cinco vértices, entonces en algún momento voy a volver a empezar. ¿Vale? Entonces, gracias a esta biyección contra las triangulaciones, podemos relacionar los frisos finitos con muchos objetos combinatorios, principalmente para mí, las álgebras de conglomerado. Entonces, mediante esta operación que se llama el flip, podemos decir que los frisos finitos modelan las álgebras de conglomerado de tipo AN.
Y gracias a eso podemos conectarlos con muchas cosas en matemáticas. Por ejemplo, resulta que estas álgebras de conglomerado o las entradas del friso nos dan las coordenadas de grassmannianos de planos en un espacio de dimensión n+3 vía las coordenadas de Plücker. También podemos pensar a los frisos como una obra combinatoria de los Carcaj de Aslan de Ruyten vía lo que le llamamos el carácter de conglomerado. Entonces, por ejemplo, como sé que es un seminario de álgebra homológica, dije, bueno, está bien, les voy a poner este ejemplo, pero vamos a hablar mucho más de combinatoria. Pero entonces, por ejemplo, en el friso que les enseñé en la página precedente de funciones racionales, para los que conocen, resulta que a una triangulación de un polígono le podemos asociar un Carcaj. Para este pentágono resulta que es el Carcaj A2, 2 vértices y una línea, nada más. Y mediante el carácter de conglomerado, a cada una de las representaciones indescomponibles de este Carcaj, los podemos convertir en una función racional. Entonces, las funciones racionales que les había enseñado corresponden a los indescomponibles de esta categoría de representaciones. Pero para esta charla, lo que más me interesa es que podemos relacionar los frisos con coordenadas, con espacios de coordenadas para los espacios de Teichmüller decorados, asociados a un disco con puntos marcados en la frontera. Entonces, para los que no conocen, vamos a hablar de esos más en detalle, pero primero déjenme decirles que es un friso infinito. Como les decía, estos fueron introducidos por Chaboll como una generalización de los frisos de Coxeter. Y entonces, básicamente, guardan las mismas reglas combinatorias, la regla del diamante, que empiecen con ceros y unos, que estén corridos de cada línea, pero ahora vamos a permitirles que vayan hacia el infinito, hacia abajo, pero queremos aún así que sean periódicos hacia los lados. Entonces, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de un friso infinito 5 periódico. Entonces, la sucesión de equidad tiene, es 5 periódica, y utilizando la regla del diamante vamos a poder también crear estos números hacia abajo, y vamos a ver que siempre continúan a incrementar, entonces esta cosa nunca se va a detener. Entonces ahora nos interesa eso, y resulta, gracias a un teorema de Bauer, Parsons y Chaboll, que los frisos infinitos también provienen de triangulaciones de una superficie, pero en este caso la superficie va a ser una corona circular marcada. Entonces, con marcada nos vamos a referir a que tiene puntos en sus dos fronteras especiales, ¿no? Que aquí voy a llamar de 1 hasta m, y en la frontera interior de 1 hasta n. Y mejor que eso, no solo provienen de esta triangulación, pero también hay una biyección, como habíamos visto para los frisos finitos. Esto fue demostrado por Bauer, Chanachi, Jacobson, Kulkarni y Todorov recientemente. Pero para eso necesitamos agregar un adjetivo, que es el adjetivo esquelético. Entonces, su teorema nos dice que esta vez necesitamos pares de frisos infinitos, porque va a haber un friso infinito por cada frontera, composante de frontera en mi corona. Esqueléticos están en biyección con las triangulaciones esqueléticas de la corona circular marcada. Y aquí, esqueléticos en cada lado se refiere a unas cosas diferentes. Por ejemplo, en el lado de frisos nos dice que la sucesión de equidad, ahí me faltó una D, no tiene unos. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, no es un friso esquelético porque su sucesión de equidad sí posee un 1. Y triangulación y esquelético del lado de triangulaciones quiere decir que queremos una triangulación sin arcos periféricos. Un arco periférico, y ahí es donde estoy un poco triste de no tener mi pluma, es un arco que va de un punto marcado en una de las componentes de frontera a otro punto marcado en las componentes de frontera. Entonces le da la vuelta. Entonces por eso les decimos periféricos. Entonces, por ejemplo, aquí con mi mouse estoy haciendo un arco periférico en la frontera interior, pero también podríamos tener lo mismo en la frontera exterior. Entonces, esquelético, una triangulación esquelética significa sin arcos periféricos. Entonces, déjenme les enseño un ejemplo.
Entonces, aquí en vez de dibujar la corona, lo que les dibujo es su cobertura universal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa ser periférico? Significaría ser un arco que va en uno de los lados de la cobertura universal. Y esta triangulación que les muestro aquí en negro es una triangulación esquelética porque no tiene de estos arcos, ¿verdad? Solo tiene arcos que van de una de las fronteras a la otra. Entonces, antes de enseñarles cómo hacer un friso, déjenme mencionar, para los que les interesan las representaciones de Carcaj, que también este grupo de autoras también demostraron que los frisos esqueléticos corresponden a ciertas representaciones asociadas al Carcaj que viene de una triangulación de una corona circular. Específicamente corresponden a representaciones que están en los tubos. Pero es lo único que voy a comentar al respecto. Entonces, veamos cómo podemos asociarle un friso infinito a una triangulación de una corona circular. Vamos a hacer el mismo juego que estábamos haciendo para el polígono, ¿no? Vamos a escoger una de mis dos fronteras, digamos esta frontera de acá, la que marque en amarillo. Vamos a escoger un punto marcado y vamos a coger el primer arco no trivial que viene de mi punto marcado a la misma frontera, o sea, un arco periférico, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues no voy a este porque me daría la frontera, pero si me voy al siguiente, me da un arco y gracias a las relaciones de Ptolomeo yo puedo saber, si se fijan, este arco verde está en este cuadrilátero de acá, entonces yo puedo hacer las reglas de Ptolomeo y saber qué longitud le corresponde a este arco acá, ¿no? Que es este verde que les mostré acá. Y luego agarro el otro punto marcado, aquí es 2, hago el mismo juego, lo lanzo, me da este arco de acá, aquí voy a tener que hacer 2 flips porque está cruzando 2 diagonales, ¿verdad? Pero si los hago, voy a obtener esto. Entonces, esta va a ser mi sucesión de equidad. Entonces, aquí se imaginan, esto va a ser 2 periódico y vamos a continuar al infinito. Entonces, por ejemplo, aquí les mostré el otro arco verde, es el mismo de acá, ¿no? Entonces, al lado de este por acá voy a poner la misma expresión en verde aquí. Entonces, Mónica, sí. la pregunta que me surge es la siguiente. Entonces, para que esto funcione, no es que tenés arcos que no podés mutar, sino simplemente que tenés que mutarlos muchas veces para que todo funcione. ¿Te refieres a lo esquelético, lo que decía de esquelético, Claro. o para esto? Sí, Claro, sí, sí. claro, porque porque en general la mutación te va a dar, no tiene por qué no darte un arco de frontera, pero Sí. está bien. La gracia es que eventualmente no va a ser de frontera. Seguís mutando esa cosa que metés de alguna manera. Sí. Y también esto también nos da una prueba de cómo hacer los infinitos, porque si, por ejemplo, ahora tomo el cuadrilátero formado por 1 y estos 2 arcos acá, voy a obtener este arco en azul que les acabo de presentar acá, que también lo puedo pensar de la forma siguiente. Entonces, por ejemplo, agarremos, en vez de fijarnos en la línea, fijémonos en la diagonal. Entonces, esta diagonal le va a corresponder todos los arcos periféricos que empiezan en 1 y que van hacia la izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero no trivial era este verde y luego vamos a tener este azul, ¿verdad? Y luego, si continuamos, voy a tener uno acá, morado, que bueno, está muy larga la presentación, pero lo llamo Y. Y entonces, esto rápido nos dice que va a ser infinito, ¿verdad? Porque de 1 yo me puedo ir hacia el lado infinitas veces y todos estos van a satisfacer la relación del diamante de acá. Y entonces esto nos va a dar un friso 2 periódico infinito. ¿Alguna pregunta de este proceso? No veo sus caras, entonces... No parece ser el caso. No, todo bien. Ok. Por ahora, ¿no? Súper bien. Súper bien. Ok, entonces ya sabemos el contexto clásico de frisos infinitos y frisos finitos, entonces hablemos de los espacios de Teichmüller. Entonces, ¿qué es un espacio de Teichmüller? Así con las manos, necesitamos empezar con una superficie con puntos marcados, entonces como dijimos, son puntos que en este caso yo quiero que estén en la frontera de mi superficie, un número finito de ellos y necesitamos que con los puntos marcados la característica de Euler de mi superficie sea negativa. Entonces, por ejemplo, sigan pensando,
por ejemplo, en el círculo, puntos marcados serían puntos en la frontera y eso es equivalente a un polígono, ¿verdad? Lo podemos pensar como un polígono. Pero en este caso pensemos en nuestra corona circular. Entonces, a esta información le podemos asociar un espacio de Teichmüller decorado, que es nada más que el espacio de módulos de estructuras hiperbólicas con orociclos por cada punto marcado en la frontera. ¿Qué es una estructura hiperbólica? Bueno, en vez de, por ejemplo, hacer cartas en CN, por ejemplo, si quisiera darle una estructura de variedad compleja a mi corona circular, en vez de poner cartas de números complejos, lo que voy a poner son cartas del plano de Poincaré, el plano hiperbólico en CN, y las voy a pegar mediante isomorfismos del plano hiperbólico que van a estar dadas por matrices especial en el grupo especial lineal, ¿no? de determinante 1. ¿Y qué es un orociclo? Son estos puntos especiales son discos especiales en el espacio hiperbólico. Entonces me voy a imaginar que por cada punto marcado estoy poniendo estos son como puntos al infinito y estoy poniendo un orociclo al lado de ellos. Entonces, esa es la idea. Entonces, el espacio de Teichmüller me parametriza todas las diferentes estructuras hiperbólicas que puedo poner en la corona. Entonces, suena muy complicado, pero lo bonito de esto es un teorema de Penner en los 80s y luego en los 2000, que nos dice que es bien fácil parametrizar coordenadas para este espacio de módulos. Entonces, si ponen una triangulación con vértices en los puntos marcados de su superficie, Penner nos dice que las longitudes lambdas, o sea, ciertas coordenadas que asocian ustedes a los arcos de la triangulación de su corona, por ejemplo, van a formar un conjunto de coordenadas para su espacio de Teichmüller. Entonces, les es suficiente para ustedes de escoger una triangulación de su corona y eso les va a dar un sistema de coordenadas para su espacio de Teichmüller. Además, dado que pueden escoger varias triangulaciones diferentes, los cambios de coordenadas de un espacio de coordenadas a otros están dados por la relación de Ptolomeo. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Pues, por ejemplo, si su triangulación difiere de un flip, de una diagonal, que en un lado es una y en el otro es la otra, las coordenadas de su espacio de Teichmüller van a satisfacer la relación de Ptolomeo que les mostré. Entonces, ¿cómo se generaliza esto a la noción de super, de la que vamos a hablar? Entonces, esto tiene que ver con supersimetría en física. No sé más del asunto, pero la idea es de que tienen los bosones y los fermiones y les gustaría añadir, entonces cuando ustedes trabajan en el mundo real están trabajando con los bosones, entonces les gustaría añadir la información de los fermiones que tienen esto del spin, entonces agregan una coordenada que se porta diferente a eso. Vamos a hablar de eso más en detalle ahorita, pero entonces la idea del superespacio de Teichmüller es que ahora en vez de ser un espacio de módulos de estructuras hiperbólicas, va a ser un espacio de módulos de estructuras super hiperbólicas más orociclos. Entonces, en vez de poner el plano de Poincaré como cartas, van a poner algo que se llama el superplano de Poincaré, que tiene, como les digo, tiene las dos coordenadas, como siempre, más una coordenada extra que representa el spin, parece ser. Y en vez de el grupo especial lineal, van a poner su equivalente, que se llama el grupo ortosimpléctico. Pero vamos a ver todo esto. Esto solo es para decirles de dónde van el superespacio de Teichmüller, pero todo esto se puede, o sea, podemos hacer combinatoria con estos, chicos. Entonces, no estemos asustados, porque justamente Penner, con su colaborador Seisling, en 2015, extienden el trabajo de Penner, pero ahora para el superespacio de Teichmüller. Entonces, también nos dan un modelo combinatorio para dar las coordenadas de esta cosa que se ve muy difícil a priori, ¿verdad? Entonces, ellos guardan lo mismo que en el caso clásico. Entonces, los arcos de la triangulación de una superficie nos van a dar ciertas longitudes lambda, que en este contexto van a corresponder a algo que llamamos variables pares. Pero vamos a necesitar más información combinatoria para manejar esta coordenada extra que me da el spin.
Entonces, en este caso, por el modelo combinatorio se traduce en que no solo me voy a fijar en los arcos de la triangulación, pero también me voy a fijar en los triángulos ellos mismos. Y ellos me van a dar ciertas variables que se llaman los mu invariantes, que van a ser las variables impares. Y juntos, estas longitudes lambda y las mu invariantes me van a generar algo que se llama una álgebra superconmutativa, que es una álgebra que es z sobre 2z graduada. Entonces va a tener dos partes, una parte correspondiente a 0 y una correspondiente a 1, tal que esto es lo que se refiere con pares e impares. Entonces las longitudes lambda están en la parte graduada con 0, porque son pares, y los mu invariantes están en la parte impares correspondiente a 1. ¿Y qué me da que son superconmutativa? Me dice que lo que se comporta como par conmuta de la manera que estamos acostumbrados, pero las cosas que son impares van a conmutar van a anticonmutar, ¿no? Entonces, si sigma y teta son impares, vamos a satisfacer esta relación de anticonmutatividad. Y también nos dicen que hay reglas de Ptolomeo, pero en este caso van a ser super relaciones de Ptolomeo. Entonces, si ya jamás tienen un cuadrilátero en su triangulación, entonces, como siempre, tenemos los lados del cuadrilátero, tenemos la diagonal, pero ahora vamos a también tener los triángulos teta y sigma en medio de su cuadrilátero. Cuando hacen un flip, en este caso un super flip, pues cambian esta diagonal por la otra diagonal, entonces también van a cambiar los triángulos. Entonces, las superreglas de Ptolomeo me dicen cómo están relacionadas las diagonales, pero también me tiene que decir cómo están relacionados los triángulos, ¿verdad? No se fijen mucho en estas relaciones, solo así son, pero la idea es esta, que ahora tenemos que incluir la información de los triángulos. Pero si se fijan, si hago teta y sigma igual a 0, pues todo esto desaparece y me queda la relación de Ptolomeo que habíamos visto antes. Bueno, no pude seleccionarla. Pero bueno, si ven acá, dibujé una pequeña flecha a mi triangulación. Es porque aparte de los arcos y los triángulos, tengo una información extra en mi modelo combinatorio, que es la estructura spin. Lo que le llamamos la estructura spin, que simplemente para nosotros va a ser una clase de equivalencia de orientaciones de los arcos de la triangulación. Entonces, ahora, aparte de todo, le tengo que dar una orientación a cada uno de mis arcos de la triangulación. Y voy a agarrar las clases de equivalencia módulo la relación siguiente. Si tienen un triángulo acá, por ejemplo, acá escogí que las diagonales no en la frontera estén orientadas de esta forma acá. Entonces, esta triangulación va a ser equivalente a la triangulación siguiente. Agarran este triángulo de acá, pongan un signo menos en el teta 2 y volteen todas las flechas. Entonces, acá es lo que hice. Agarré estas dos flechas, las volteé. Entonces, estas dos triangulaciones son equivalentes. Y es todo. Entonces, esas son las clases de equivalencia, son módulos de esta relación. Cuando tienes un triángulo, volteas todo y pones un signo negativo en el mu invariante en medio. Entonces, necesitamos todo eso, arcos, triángulos y esta clase de equivalencia de la orientación de nuestros arcos. ¿Todo bien? Las clases de equivalencia que te dan, que te orientan los triángulos, porque en el ejemplo que hiciste, justamente los triángulos no son orientables, ¿no? O sea, no tenés una orientación alrededor del triángulo. Ah, no. Con lo que me refiero es una orientación de los arcos. Ajá. Pero si vos tenés una orientación que, por ejemplo, tenés una para cada lado, ¿esos son especiales en algún modo o no necesariamente? No, de hecho vamos a ver que, por ejemplo, para un polígono que no tiene triángulos interiores, solo hay una clase de equivalencia. Ok. Porque, por ejemplo, en vez de negar aquí el teta 2, yo hubiera podido negar el teta 1, y como no me fijo en la frontera, pues haciendo menos teta 1, yo volteo este. Claro, está bien. Y también puedo hacer lo mismo con teta 3 por acá. Está bien. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo te quería preguntar si los flips estos también tienen orden 2. Buena pregunta.
estos flips no tienen orden 2, no son involuciones, y de hecho necesitas, o sea, si hacemos esta operación, vas a necesitar 8 flips para regresar al inicio. O sea, aquí te muestro como el inicio del flip. Entonces, si hago este super flip, si te fijas, gracias por tu pregunta también, porque ahora que les dije esto de la orientación, fíjense que el super flip tiene como una dirección. O sea, aquí la manera en lo que hago es que tengo que ver esta diagonal apuntando, en este caso, hacia la izquierda, y cuando hago el super flip, la nueva diagonal tiene que estar apuntando hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si hago esto acá, hago este super flip, y luego de aquí vuelves a hacer el super flip, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que agarrar este cuadrilátero y girarlo 45 grados hacia la izquierda, ¿verdad? Para volver a empezar con esta figura. Y entonces esta cosa que te quedaría apuntando para el otro lado, que no es la misma configuración con la que la empezaste al principio, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no escribí todo porque son varios, pero para regresar exactamente como empezaste, o sea, con los mismos signos y la misma orientación, vas a necesitar 8 flips para regresar al inicio. Y entonces, esto es muy importante, esto es un comentario muy importante, gracias por tu pregunta, porque en particular esto nos dice que los mu invariantes, o sea, las cosas que van en medio de los triángulos, están solamente definidos módulo el signo, ¿verdad? Por ejemplo, si te fijas, acá tienes el mismo triángulo topológico, pero no aparece con el mismo signo que aquí. Y entonces, este signo depende de dos cosas. Depende del representante de la clase de equivalencia de la estructura spin. Entonces, por ejemplo, si regreso al slide de acá, si te fijas, aquí escogí otra clase de equivalencia y entonces el signo de θ2 pues será negativo. Pero también va a depender de la secuencia de flips utilizados para obtenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, empecé con pero digamos que yo no hubiera sabido que así había empezado yo. Entonces hago unos flips y lo vuelvo a obtener. Bueno, pero acá apareció con negativo, con un menos. Entonces, esto solo depende del signo. La buena noticia es que las longitudes lambda, o sea, la expresión que obtienes para las diagonales acá, son características de la estructura spin. Entonces, no importa con qué clase de equivalencia empecé, ni qué secuencia de flips, superflips utilizo, siempre voy a obtener para, por ejemplo, aquí x', la misma expresión. ¿Vale? Entonces esas son las tres como comentarios muy importantes que hacer para lo siguiente, porque entonces ahora, al mismo tiempo que Penner y Seiten estaban demostrando esto para el superespacio de Teichmüller, Moryezhenyo, Ovsienko y Tabachnikov definieron lo que sería un superfriso en general, ¿no? Entonces ellos nos dicen que un superfriso es un arreglo de elementos, esta vez no de enteros ni de funciones racionales, pero en una álgebra superconmutativa que están ordenados de la forma que sigue. Entonces, si se fijan en la parte negra del diagrama que les puse acá, es lo mismo que estábamos viendo para un friso, ¿no? Empieza con ceros, empieza con unos, luego tenemos estos primeros elementos no triviales y están corridos, ¿verdad? Entonces, esta parte la guardamos porque sería como la parte par de mi superfriso, pero ahora tenemos que agregar información sobre la parte impar, ¿no? Entonces vamos a agregar líneas metidas entre las líneas de elementos pares que van a vivir en la parte impar de mi superálgebra, ¿no? Y si se fijan, van a tener el doble de elementos que mis partes impares. Entonces, igual que acá, vamos a empezar con una de ceros impares, pero vamos a tener, después del 1, vamos a tener la primera no trivial de impares acá. Y acá nuestros superdiamantes van a tener esta forma que les enseño aquí en amarillo. Entonces, si se fijan, la parte negra me da un diamante como en el caso clásico, pero ahora entre cada una de mis elementos pares voy a tener que meter un elemento impar acá. Y estos autores nos dicen, bueno, eres un superfriso si cada vez que tienes un superdiamante como acá, satisfaces las reglas del superdiamante. Entonces, igual que antes, ¿no? Me dan una relación para mi parte par, pero ahora que tengo mis elementos impares, me tienen que dar unas relaciones para mis elementos impares. Y de nuevo, si todo esto lo hago igual a 0, nos quedamos con la misma relación que teníamos para los superfrisos. Y
Moriejenov, Ovchenko y Tabashnikov nos dicen que estos frisos satisfacen muchas de las propiedades que un friso de Coxeter clásico. Pero la que quiero remarcar hoy es que los frisos de ancho n, pues aquí también vamos a tener una noción de ancho que va a ser la misma, solo fíjense en el número de cosas pares, de líneas pares no triviales, son n+3 antiperiódicos. Lo decidí traducir así. ¿Qué significa esto en el contexto de superfrisos? Esto nos dice que las líneas pares son n+3 periódicas, como habíamos visto, pero esta vez las líneas impares van a satisfacer que, si se fijan, por ejemplo, agarremos una de las diagonales que tienen pares e impares, y digamos que esto fuera 2 periódico, ¿no? Va a aparecer acá de nuevo. Entonces, el teorema aquí nos dice que esta x1 va a ser igual a z1, pero lo segundo nos dice que las líneas impares van a satisfacer... aquí me falta un -1. Perdón, gente. Aquí hay un -1 enfrente del θ1 aquí. Significa que por ejemplo, este θ de acá va a aparecer aquí, pero con un -1. Entonces, eso es lo que le llamo antiperiódico. Entonces, son casi n+3 periódicos, pero el problema es que mis líneas impares son casi periódicas, pero con un -1 en todo. Entonces, en realidad son 2 más n periódicas, porque ese signo se va a borrar a la siguiente iteración. ¿Todo bien? Sí. Sí, sí. Vale. Entonces, después, recientemente, hace unos cuantos años, Musiker, Obenhausen, Zhang agarraron estas dos cosas, agarraron el superespacio de Teichmüller y agarraron la definición de superfrisos y demostraron que, pues como en el caso clásico, todos los superfrisos finitos de ancho n provienen de un superespacio de Teichmüller de un polígono de n+3 lados. Y además demostraron que las superrelaciones de Ptolomeo, que les había enseñado, también se traducen en superreglas del diamante para el superfriso, módulo una normalización acá. Entonces, por ejemplo, y el juego es el mismo. Entonces, por ejemplo, aquí les puse otra vez el pentágono. ¿Cómo definiríamos el superfriso asociado al pentágono? Bueno, empiezo con una triangulación inicial del pentágono. Entonces, recuerden, aquí tengo que darle información sobre la orientación de los arcos y los triángulos. ¿Y cómo los vamos a ordenar? Pues fíjense, alrededor de este punto acá, donde viene toda la triangulación, voy a tener el 1, voy a tener x1, ¿y cuál es el triángulo que está en medio de los dos? Es θ1, que pongo acá normalizado. Luego tengo x1 y x2, ¿cuál es el triángulo en medio de estos dos? Es θ2. Y luego hago x2, 1, ¿cuál es el triángulo entre esos dos? x3. Entonces, esta primera diagonal, como antes, va a corresponder a mi triangulación inicial como la que empecé. Y luego hago el juego de los superflips, como haría en el espacio de Teichmüller, ¿no? Por ejemplo, si pongo este cuadrilátero, hago este superflip acá, obtengo este nuevo x1, y si se fijan, este superdiamante que les escribí acá va a equivaler a la información guardada por este cuadrilátero, ¿no? Porque, por ejemplo, entre x1 y 1 vimos θ1, entre x1 y x2 vi θ2. Hago el superflip, voy a tener x1', ¿y dónde voy a poner estos triángulos? Pues veamos, entre x1 y x2, ¿quién está? θ1'. Normalizo y la pongo acá, y luego entre 1 y x1, ¿quién está? θ2', la pongo por acá. Y hago ese mismo juego. Si hiciéramos el mismo juego donde le damos la vuelta al pentágono, voy a obtener acá las mismas longitudes lambda, x1 y x2, pero si se fijan acá, y no lo puse en el ejemplo, pero si le dan toda la vuelta, van a llegar al mismo polígono, pero con todos los signos negados. Entonces, pues van a tener que poner aquí -1, -2 y menos θ1, menos θ2 y menos θ3, y luego se va a repetir, y a la siguiente van a poder borrar estos signos. Entonces aquí se ve muy bien. Ajá. Acá tengo una pregunta, porque cuando hiciste este superflip, no te aparece en ningún lado el θ1 sombrero, que está entre 1 y x1. O sea, ¿cómo haces para encontrar esa información? No, el que va
hacia la izquierda, digamos. ¿Este? La localización, ¿no? Sí. No, es que esto, justo, muy buena pregunta, pero bueno, acá, déjame, lo pongo acá. Si usas esta regla del superdiamante en este diamante de aquí, Ok. te va a decir Ok. que teta 1 es igual a teta... esta cosa acá y esta cosa acá son iguales. Muy buena Bien. pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Y entonces por eso que acá luego yo lo puse. ¿Vale? Ok. Sí, parecían ¿Sí? decorados de forma distinta. Pensé que uno era tilde y el otro Sí, no. check. No, es teta 1, es el mismo teta 1. Entonces, si te fijas acá, Bien. de hecho, los puse teta 2', teta 2', teta 3', etcétera, etcétera. Bien. Vale. Bueno, ay Dios. Entonces, ¿cuál era nuestra pregunta al principio de la charla? Bueno, ¿podemos definir una noción de superficie infinito? Bueno, pues la respuesta es sí. Entonces, este es nuestro trabajo con mis colaboradoras. Y entonces lo que hicimos es que asociar a una supertriangulación de una corona circular un superfriso infinito. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues ustedes ya tienen todos los ingredientes para hacerlo. Hagamos el mismo dibujo que estábamos haciendo en el caso clásico, ¿verdad? O sea, agarramos un punto en una de las composantes de frontera, lanzamos nuestros arcos acá. Estos serían mis candidatos a ser los longitudes lambda. Y luego, ¿quién serían mis mu invariantes? Pues la idea obvia es, bueno, ¿qué tal si tomamos las regiones que están acotadas por estos arcos a cada paso, ¿verdad? El problema acá es que toda esta teoría de superespacios de Teichmüller solo funciona, o sea, técnicamente esta teoría de superespacios de Teichmüller nos dice que las relaciones de Ptolomeo son verdad para triangulaciones de una superficie. Estas cosas, de forma infinita, en general no van a ser una triangulación de mi corona circular, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una forma de asociar elementos en la superálgebra generada por una supertriangulación de la corona a estos arcos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, antes de explicarles cómo hacer eso, ¿cuál va a ser la idea de nuestro superfriso infinito? Bueno, ¿cuál va a ser un diamante por acá? Pues escogen un punto, lanzan unos arcos, escogen el punto siguiente, lanzan unos arcos, y si se fijan, aquí voy a tener un super cuadrilátero, donde sus diagonales son omega n-1 y lambda n-1, y entonces voy a considerar todas las regiones acotadas por estos arcos, ¿no? Por ejemplo, entre lambda n y lambda n-1 voy a considerar eta n, luego por acá voy a tener eta n barra, phi n-1 aquí en verde, y luego n teta menos barra. Entonces, si los acomodo en un diamante, si se fijan, es la misma idea que antes. Tengo mis lambdas, en medio de mis lambdas voy a poner mis etas, y luego el resto, ¿verdad? Por ejemplo, entre mis omegas voy a poner mis phis, y acá voy a poner estos eta barras. Entonces, ¿cómo vamos a asociar elementos en la superálgebra a estas regiones y a estos arcos que en general no forman parte de una triangulación? Esquelética, además. Entonces, ese es el primer paso, como les digo, encontrar estas expresiones. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vía una tecnología que se llama las matrices de holonomía, introducidas también por Musiker, Obenhauser, Shang en un trabajo después. Entonces, si recordamos cuál es la idea de un espacio de Teichmüller, como les decía, son cartas en el superplano de Poincaré que pegamos a través de ciertas matrices en un grupo que se llama el grupo ortosimpléctico. Entonces, lo que podríamos pensar también es que una estructura superhiperbólica está dada por cómo pegamos estas cartas, ¿verdad? Por estas matrices. Entonces, ¿quiénes son estas matrices? Entonces, aquí les puse a cómo se ven los elementos de este grupo ortosimpléctico. Se ven como una matriz que divido en varias partes, donde la parte negra está en mi parte par y la parte roja-naranja está en mi parte impar, y estás en este grupo ortosimpléctico solo si satisfaces ciertas relaciones que les puse acá, que equivalen
a que el determinante sea igual a 1. Entonces, esta es como la generalización de que el determinante sea igual a 1. Pero como pueden ver, se parecen mucho a las relaciones del superdiamante. Entonces, vamos a usar eso a nuestra ventaja. Entonces, ¿cómo vamos a asociar estas matrices a nuestra triangulación? Bueno, eso también nos lo dice Musiker, Obenhaus y Zhang, que nos dan un modelo combinatorio para saber cómo pegar nuestros planos de Poincaré a través de estas matrices. Esto tiene un nombre, se llama una conexión plana del grupo ortosimpléctico. Y Musiker, Obenhaus y Zhang no solo nos dicen cómo este modelo combinatorio, pero también nos dicen que mediante este modelo combinatorio podemos calcular las longitudes lambda a través de ellas. Entonces voy a enseñar así como súper rápido cómo es, pero no traten como los detalles, quiero darles la vibe porque la verdad es que son muchos detalles. Pero entonces, por ejemplo, digamos que tengo este arco en mi cobertura universal de una corona circular. Entonces, Obenhaus, Musiker y Zhang nos dicen, ok, para conseguir estas matrices en el grupo ortosimpléctico, lo que vas a hacer es dibujar este grafo dual que les dibujé acá, a la triangulación, que son estas líneas rojas que aparecen. Entonces, si se fijan, hacemos un triángulo en medio de cada triángulo y luego si atravesan un arco, perdón, si tienen un arco, tienen como este cuadradito acá. Entonces, el modelo combinatorio de estos autores asocia a cada una de estas líneas aquí en este grafo una matriz así. Y resulta que gracias a eso, y es muy fácil, o sea, pueden leer qué matriz corresponde a esta línea simplemente fijándose en el triángulo que tienen aquí y en fijándose los nombres iniciales que le dieron a sus triángulos y a sus arcos de la triangulación. Entonces, no lo defino acá, pero esa es la idea. Simplemente con este grafo y con esta información inicial pueden leer estas matrices. ¿Y cómo vamos a calcular las longitudes lambda, por ejemplo, asociadas a este arco? Pues la matriz de holonomía del arco rosa va a estar dada simplemente por un cierto producto de matrices asociadas a este grafo en rojo. Entonces, este arco en rosa les da cierto camino en el gráfico y lo único que tienen que hacer para calcular la matriz de holonomía asociada a este arco es multiplicar las matrices asociadas a cada uno de estos elementos en el camino. Entonces, esta es la idea. Y ahí Simplemente es importante la orientación que elegiste de tus arcos, ¿no? Sí, súper importante, exactamente, es súper importante. Y voy a hacer un comentario acerca de eso ahorita en 3 segundos. Pero solo déjenme decirles que cómo se ven estas matrices. Por ejemplo, si ustedes calculan la matriz de holonomía de este arco en morado, lambda n más 1, lo que nosotros hacemos es interpretar todas las entradas de estas matrices de holonomía como los arcos que estábamos buscando. Entonces, resulta que si calculo estas matrices de holonomía, voy a obtener todo lo que me interesaba para formar mi superdiamante. ¿Y cómo voy a saber que este superdiamante, o sea, si acomodo estas entradas en un superdiamante, satisfacen las reglas del diamante? Pues eso va a estar dado gracias a las propiedades del grupo ortosimpléctico. Y el segundo punto, el segundo punto de la prueba es verificar que los podemos pegar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si empiezo en este punto y lanzo mis arcos, y luego esto me va a dar un diamante, ¿verdad? Que proviene de una matriz de holonomía. Pero si ahora quiero hacer el siguiente, eso significa, bueno, ahora voy a lanzar mis arcos más lejos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a ver lambda m más 1 y acá también. Esto me va a dar otro diamante. Entonces, lo que tengo que ver es que estos dos triángulos, que aquí les escribí en morado, coinciden. Si se fijan, hice un punto muy importante en decirles que el signo que obtienen de este triángulo depende de la elección de su orientación y del número de los flips que hice para obtenerlo, ¿verdad? Entonces, a priori, nada me dice que estas dos cosas van a aparecer con el mismo signo.
Pero lo que logramos demostrar es que sí, aparecen con el mismo signo, y para eso tuvimos que hacer pues una pequeña prueba de que la forma en la que haces los superflips para obtener tu triángulo acá y acá es la misma. Entonces, eso, para volver a tu pregunta, Hipólito, pues empiezas, aquí les puse este pequeño diagrama en general de un polígono con esta orientación. Entonces, por ejemplo, si yo me interesa calcular todos los elementos de este cuadrilátero, o sea, los arcos y las regiones, las matrices de holonomía lo que hacen es, por cada una de las entradas van a hacer una secuencia de flips diferentes que les mostré acá. Y al final, cada una de los superflips les va a dar una parte del cuadrilátero. Pero si se fijan, en ningún momento aparece este cuadrilátero que me interesa. Entonces, a priori, todas estas cosas pueden aparecer con un signo que cuando los pego juntos en este cuadrilátero no me da la regla de super Ptolomeo, pero lo que demostramos nosotros es que en este caso particular sí que nos los dan. Entonces, todo esto es sensible de tu triángulo, de tu elección de orientación inicial, pero si fijas lo que demostramos es que estas dos cosas sí aparecen con el mismo signo. Y entonces la última pregunta, ya para terminar, es que ¿qué pasa con el periodo, verdad? Porque entonces yo les dije cómo construir esta parte del superfriso, ¿no? Porque esto equivale como a lo morado y a lo verde. Pero si tuviera otro punto marcado, ahora voy a tener otras columnas, otras diagonales asociadas a esto, ¿no? Ahora empiezo en vez de empezar en este punto, empiezo con este punto y lanzo todos los arcos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿los puedo pegar acá? Si se fijan, tengo esta parte que es correspondiente al morado, y verde, tengo esta parte que es correspondiente al morado y naranja, y los dos tienen esta región en verde oscuro que les puse acá. Entonces la pregunta es, ¿esto en los dos cálculos aparece con el mismo signo? Y entonces ahí es como un comentario que les había hecho ya, es que esto no pasa en el caso clásico, porque en el caso clásico, una triangulación de un polígono solo tiene una estructura spin. Y entonces, en el teorema que les enseñé acerca de que todos los superfrisos aparecen de una superdecoración de Teichmüller, el superfriso siempre eran antiperiódicos, ¿no? La cosa que pasa es que por una corona circular, hay una triangulación esquelética, tiene dos estructuras spin, que podemos clasificar de varias maneras, pero la forma en que las que escojo clasificar hoy son el número de arcos que apuntan de la frontera exterior a interior. Entonces, tengo una que se llama S-even si hay un número impar y S-odd si es impar. Y el teorema refinado nos dice que una triangulación de corona circular da lugar a dos pares de superfrisos infinitos. Entonces, un par responde al friso infinito en la frontera exterior e interior. Entonces, exterior e interior. ¿Y por qué dos pares? Porque va a depender de qué tipo de estructura spin tienen, si tienen la par o la impar. Y el periodo va a depender de eso. Entonces, a veces su friso va a ser periódico, o sea, periódico el número de puntos marcados, y a veces va a ser 2 semi-antiperiódico, como en el caso clásico. Entonces, aquí les enseñé un ejemplo, ya para terminar. Entonces, por ejemplo, si agarro la corona triangulada así, y agarro los frisos asociados a la frontera interior, va a haber dos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la impar. Entonces, ¿qué era la impar? Era el número de arcos que apuntan de la exterior a la interior. Entonces, aquí hay solo uno, entonces es impar. Y aquí hay dos, que es par. Entonces, entonces, estas dos son diferentes. No pueden hacer las operaciones que quieran aquí en los triángulos, de voltear todas. Nunca van a obtener la otra. Entonces, en este caso, les va a dar un superfriso 1 periódico. Entonces, aquí es lo que les escribí. Y en este caso, les va a dar un friso 2 antiperiódico. Entonces, si se fijan en la parte par, es lo mismo. Estos dos tienen el mismo periodo.
pero acá va a cambiar de on -1. Y ya, es todo lo que me gustaría decir. Aquí puse como preguntas en progreso, pero dado que ya es 17, aquí la quiero dejar. Entonces, muchas gracias. Gracias, Mónica. ¿Tenemos preguntas de la audiencia? Najib levantó la mano. Tengo mano levantada. Ah, no, es un aplauso. No, Najib había levantado la mano. Además del aplauso. No, sí, pues me equivoqué. Era un aplauso, pero le di el botón malo. Levantaste las manos para aplaudir. Claro. Exacto. Yo tengo una pregunta. ¿Existe alguna especie de mapa o sea, carácter cluster que vos puedas llegar a generar? Sí. Para el caso clásico, para los superfrisos finitos, hay uno, y eso es también parte del trabajo de mis colaboradoras. Es el super carácter de clúster, que agarra representaciones, esta vez no del... O sea, bueno, sí, el quiver es el mismo, pero en vez de poner... Bueno, no, el quiver no es el mismo. El quiver es el mismo, pero agregas loops en cada uno de los vértices, y eso te va a dar solo las longitudes lambda. Están trabajando todavía, y no sé cómo va ese proyecto, en tratar de encontrar una interpretación categórica de los triángulos, pero nadie sabe qué son. Entonces, si ustedes conocen una categoría que se parezca, ahí donde está, a esto, porque si se recuerdan lo que les dije, o sea, pueden pensar en un friso como el esqueleto combinatorio de un carcaj de Van der Ruyten, ¿no? Entonces, en realidad, pues es como la información combinatoria de mi categoría derivada asociada a mi quiver. Entonces, si conocen una categoría que se parezca a esto, al menos como de lejos y cerrando un poquito los ojos, díganos. Porque sí, queda saber qué son estos triángulos aquí en medio. Pero todavía no hemos... Eso, bueno, no está en las preguntas que les escribí aquí, pero podría ser un proyecto futuro. Pensar si hay un super carácter de clúster también para los superfrisos de la corona, que también correspondan a tubos en el carcaj asociado. Eso no lo hemos estudiado, pero es una pregunta razonable. Claro. Y bueno, entonces la segunda pregunta ahí asociada a eso. O sea, vos lo que estás teniendo es que son representaciones que están en los tubos, porque es ¿cómo es? La curva cerrada alrededor de la frontera interior. Quiero hacer justo quiero hacer un comentario ahí, muy importante, bueno, dado que estamos hablando de álgebras de conglomerado, es que no sabemos si estas cosas definen un álgebra de conglomerado, una superálgebra de conglomerado. No hay una definición de álgebra de conglomerado. Entonces no sabría, o sea, claro, la idea sería que estas cosas corresponden a tubos, estas cosas, pero el problema es que vale, no sabemos qué estructura tienen estas cosas. Eso es lo que trato de decir. Como no hay una definición de superálgebra de conglomerado, yo no sé en dónde viven estas cosas, estas expresiones que obtenemos. Las podemos interpretar como asociadas a los arcos periféricos, pero no sabemos en dónde viven. Por ahora viven en la superálgebra conmutativa. Son elementos de la superálgebra conmutativa. ¿Acaso son elementos de una posible superálgebra de conglomerado? Eso es una pregunta bien en el aire. Y la otra pregunta es, claro, o sea, todos los teoremas tienen que ver con pares de frisos, uno para la frontera exterior, otro para la frontera interior, y no hay forma de saber, de determinar el uno a partir del otro, ¿sí? Sí. Cuando son esquelética, en el caso clásico, sí que se puede determinar cómo vas del uno al otro, porque dado un friso entero... ¿no? ¿Cómo? Una vez que fijas los puntos exteriores, o sea, los puntos marcados. Sí, una vez que fijas los puntos marcados, el friso te va a decir cómo construir el carquois
Y si sabes cómo construir el carquois, vas a saber el carcaj. Si sabes cómo construir el carcaj, vas a saber construir la triangulación. Y si tienes la triangulación, vas a poder escribir el friso del otro lado. Claro. Ujú. Claro. En este caso todavía no sabemos, o sea, de hecho es mi primera pregunta, porque no tenemos el otro lado. ¿Es verdad que todos los superfrisos infinitos surgen de una triangulación de una corona? Entonces aquí la pregunta tiene sentido cuando haces las longitudes lambda igual a 1, ¿no? Como en el caso de los Claro. enteros. Y no sabemos. De hecho es un problema Claro. más difícil del que pensábamos. Empezamos haciendo como, ¿cómo se dice? Simplificando en la superálgebra. Entonces, por ejemplo, si me Ok. dices que tengo una superálgebra con solo una variable impar, entonces yo sé que todo el mundo aquí van a ser combinaciones lineales o sea, todos los elementos impares de mi superfriso van a ser combinaciones lineales de mi elemento impar, que fijo. Entonces es verdad. Todos los superfrisos infinitos vienen de una triangulación de un polígono y requiere solo resolver un cierto sistema de ecuaciones. Pero incluso en cuanto aumentas la dificultad, dices, bueno, ya resolví un generador impar, ahora voy a hacer 2 generadores impares, se vuelve difícil. Tenemos Claro. como una prueba ahí para el Kronecker con braces de Grobner. Ajá, y solo para el Kronecker, ¿sabes? Entonces Claro. explota como la dificultad del problema. Entonces, lo que es verdad es que como cuando haces todas las variantes igual a 0, ya sabes cuál va a ser tu triangulación, por lo que sabemos del caso clásico. El problema aquí es qué nombre le das a tus triángulos. Claro. Mm. Sí, no es claro tampoco la orientación que le estás fijando. No, tampoco es claro qué orientación le vas a Ah, dar a los a arcos los arcos, sí. y todo eso. Sí, no, es bastante difícil. Y como la dificultad principal es esta superconmutatividad, porque sabes que todos los triángulos, gracias a esta superconmutatividad, su cuadrado va a ser igual a 0. Entonces, no puedes como hacer cálculos con esas cosas, es como complicado, no puedes resolver de sistemas normales porque pues son divisores Claro. de 0. Claro. Pero estamos en eso. Ahorita con lo de las bases de Grobner estamos muy emocionadas, pero... Sí, bueno, son bases de Grobner, son difíciles en general. Muchas gracias, Mónica, de verdad, muy linda. Gracias a ustedes por la invitación. Mónica, te hago una pregunta. Sí. Esto es más de pura curiosidad. Ya, inclusive desde los frisos. En los frisos tenés esta condición que es simplemente la de que los números cruzados sean como que el determinante S te dé 1. ¿Hay alguna versión derivada de esa condición que en lugar de productos te aparezcan sumas? Sí, sumas, sí. Se llaman frisos aditivos. Ok. Sí, hay muchas generalizaciones, porque la idea es esto, ¿no? Esto viene como del álgebra, bueno, la teoría de categorías, de que podrías cambiar tu regla, ¿no? Podrías, ¿cómo decirlo? Bueno, sí existen los frisos aditivos y todo es como, la idea es como gente que decategorifica ciertas estructuras categóricas para hacer este tipo de dibujitos. Pero sí existe. Bueno, yo una vez hice un dibujito muy parecido que no tenía nada que ver con frisos. Se lo mostré a Hipólito, y Hipólito me empezó a hablar de frisos. Que es, hay una regla que dice cómo se mete una representación de SLN adentro de SLN más 1. Que bueno, no importa, están parametrizadas por ciertas tiras de números, pero la condición parece como si primero volvieras aditiva y después tropical, la condición esta de los frisos. Entonces se convierte no en una condición ni multiplicativa ni aditiva, sino de desigualdades. Pero
se parece mucho, y me causó mucha gracia que mencionaste a alguien llamado Seidling, porque esa regla se llama la regla de Gelfand-Seidling, pero es otro Seidling. Y vos decías que te avisemos si vimos alguna vez una categoría que se vea así. Muy vagamente para mí, si uno mira la sucesión de cómo se van metiendo representaciones de SLN adentro de las de SLN más 1, eso te da un dibujito que tiene un poco esa tinta. Tiene el problema de que son triángulos acotados, o sea, son triángulos, no son frisos infinitos. Te queda un triángulo. Pero siempre, cada vez que lo hablamos con Hipólito, decimos, hay algo ahí atrás, hay que combinarlo. O sea, me dices que es lo de las representaciones de SL en el SL1 van a tener como estos triángulos, como de que hay como algo en medio entre los dos. Sí, exactamente. Y si haces la versión para los grupos ortogonales, aparece algo más parecido a la versión super, digamos. Hay como 2 filas negras, por decir algo, con una fila roja en el medio. Y la combinatoria no es exactamente la misma y las reglas no son exactamente las mismas porque son más de tipo, como te digo, ni siquiera lineales, sino tropicales. Hay desigualdades en el medio. Te dicen que algo en el medio tiene que ser menor o igual que la suma de los otros dos menos lo de abajo, algo por el estilo. Pero ¿se traducirá esto exactamente en eso? no sé si se traduce exactamente en eso. ¿Será Porque como una tropicalización de esto? Nunca lo escribimos así, nunca me senté a escribirlo así, pero puede ser. El señor Ovsienko también trabajaba en esas cosas, así que... Puede ser, entonces. Dijiste un montón de nombres que me suenan de otro lado. ¿Quién está hablando? Porque no sé. ¿Qué tal? Soy Pablo, estoy acá en Buenos Aires. Sí. Encima llegué tarde a la charla, así que me perdí las primeras definiciones. Bueno, Pero, te voy a escribir un mail, Pablo. Sí, dale. Porque esto está ahí, está en la lista de pendientes. Vos hablaste de Gelfand-Seidling en el seminario. Está la grabación en el canal, no sé si... Sí, o sea... También, digo, como extra. Pero creo que no voy tan al punto de lo que serviría. Quizás es más fácil si alguna vez hablamos, son 10 minutos, o te paso una referencia. Vale, sí. Te voy a escribir un mail, ¿va? Dale, genial. Es muy divertido todo esto. Yo me tengo que ir al pediatra. Los dejo. Chao. Chao. Muchas gracias. Luego, Mónica. Gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación. Que estén